vamos a hablar sobre nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis siempre se ha hablado del Señor Jesucristo. Y es nuestro deber como creyentes hablar de Cristo. Entonces, vamos a mirar vamos a leer el Evangelio según San Juan. Lo voy a leer yo. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1 al 15. Vamos a mirar una historia bien bonita. Y dice la escritura de la siguiente manera. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás, le respondió Pedro. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, el versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanitos, amigos que me escuchan, quiero que juntos nos vayamos y nos involucremos un poquito en esta escena. Miremos allí, el Señor Jesucristo estaba junto con sus discípulos. Dice la escritura, que antes de la Pascua estaban cenando. Y de un momento a otro, el Señor Jesucristo se levanta de la mesa. Toma una toalla, dice que se la ciñe, se la pone. Toma un lebrillo o un balde, como usted lo quiera llamar, un recipiente, lo llena de agua. Ahí los discípulos, la Biblia no lo manifiesta, pero parece que como que quedaron como asombrados. ¿Qué está haciendo el Señor? Estábamos en la cena, ahora el Señor se levantó, tomó la toalla, tomó el lebrillo, agua, y empieza el Señor, dice la escritura, que empieza a lavar los pies de sus discípulos. Yo me pongo, y quiero que usted se ponga en el papel de los discípulos, y tal vez la actitud que tomaron los discípulos en ese momento fue una actitud de asombro, como que, digo yo, personalmente, no lo dice la escritura, tal vez los discípulos están pensando, diciendo: ¿qué está haciendo el maestro? ¿Ahora nos está lavando los pies? Ninguno de los discípulos habló, con excepción de Pedro. Y dice la escritura que Pedro le dijo: Señor, ¿qué estás haciendo? El Señor le dijo: te voy a lavarle los pies. Y Pedro le dijo: no, Señor, usted no me va a lavar los pies a mí. Y el Señor le contestó y le dijo: Pedro, si no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo, no vas a estar conmigo. Inmediatamente la actitud de Pedro cambió. Y Pedro le dijo: no, Señor. Entonces no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero el Señor le dijo: no es necesidad, Pedro, porque tú estás limpio, y los que están limpios solamente se van a lavar los pies. Y dice que aunque no todos, porque sabía que alguien iba a entregar. En este caso, usted y yo conocemos la historia, que es Judas Iscariote. Y siguió el Señor lavando los pies, terminó de lavar los pies de los discípulos, se sentó nuevamente a la mesa y les hace una pregunta. Y allí en el versículo 12
les pregunta y les dice a los discípulos, ¿sabéis lo que os he hecho? Perdón. Y esta pregunta también cae para nosotros. Si nosotros estuviéramos en el lugar de los discípulos y el Señor nos preguntara si sabemos lo que Él nos ha hecho, ¿qué responderíamos? Al parecer, los discípulos no respondieron absolutamente nada porque la Biblia no lo registra. Quedaron totalmente asombrados y atónitos con lo que el Señor les estaba haciendo o lo que les hizo. Y el Señor sigue diciendo, ustedes me dicen que yo soy Señor y Maestro, y la verdad dicen la verdad porque lo soy, Señor y Maestro. Y si yo, dice el Señor Jesucristo, siendo el Señor y siendo el Maestro, he lavado vuestros pies, dice el versículo 14 allí de San Juan capítulo 13, dice, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. Yo me imagino la cara de los discípulos. Pero el versículo 15, y es donde nos queremos entrar en esta noche, dice lo siguiente. El Señor Jesucristo les dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermano, en esta noche vamos a ver este mensaje titulado Jesús, mi mayor ejemplo. Yo no sé cuál sea tu mayor ejemplo, pero algo que te quiero decir en esta noche y quiero que te lo lleves en tu corazón, guardado en tu corazón, es que el ejemplo que tú y yo debemos de tener no son los hombres. No tiene que ser el pastor, no tiene que ser el obispo, no tiene que ser el diácono, no tiene que ser el líder, no tiene que ser el esposo, la esposa, los hijos, no. Tu mayor ejemplo como hijo e hija de Dios tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a verlo. Vamos a explicar un poco el porqué de la reacción de los discípulos. Vamos a entrar un poquito en contexto de este mensaje. En la sociedad de la época del Señor Jesucristo, el lavamiento de los pies era reservado para el más bajo de los siervos. Sabe, y tal vez usted conoce más que yo, que en la época del Señor Jesucristo habían siervos o esclavos, como lo dice su palabra. Y cada uno de esos siervos tenían unas funciones diferentes. Habían como características o habían categorías, mejor aún, de los siervos. Habían siervos que se dedicaban única y exclusivamente a labrar la tierra de sus amos. Habían otros siervos que se dedicaban única y exclusivamente a atender los quehaceres del hogar, de la casa. Pero habían siervos que única y exclusivamente se dedicaban a lavar los pies de las personas. Y esto, ante los ojos de la sociedad del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el lavar los pies era un trabajo denigrante. Era como lo peor que existía. Lavar los pies en la época de nuestro Señor Jesucristo era un acto cotidiano, debido a que en ese tiempo el polvo del camino ensuciaba los pies de las personas. Usted podrá ver en la escritura que el calzado que se utilizaba en esa época eran las sandalias, y que para desplazarse de un lugar a otro tenían que caminar largas distancias. Y nuestro Señor Jesucristo caminaba largas distancias para ir de una ciudad a otra a predicar el evangelio, a sanar enfermos. Pero cuando llegaban a algún lugar, a alguna casa, había un esclavo en unos lugares donde ese esclavo, ese siervo, se dedicaba únicamente y exclusivamente a lavar los pies de las personas. Y era el trabajo más denigrante de la época. Hermano, lavar los pies era algo que ante la sociedad se veía como algo denigrante, el trabajo más vil. He aquí, por eso, la actitud de los discípulos donde decían, el Señor, nuestro Dios, el Maestro, ahora nos está lavando los pies. Y aquí nos está dando un ejemplo de humildad, el Señor Jesucristo. Y no solamente a los discípulos, a los apóstoles, sino a usted y a mí, hermano. El Señor Jesucristo, como vamos a ver más adelante, nos da ejemplo de humildad. Pero quiero empezar con lo siguiente. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de disciplina. Y el Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo de disciplina en la oración. Mire, hermano, si usted lee la Escritura y si la ha leído, usted se va a dar cuenta de que el Señor Jesucristo tenía una vida constante de oración. Una vida constante de oración.
La primera carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. Orad en todo momento, dice otra versión. Perdón. O nunca dejen de orar. Y el Señor Jesucristo nos da ejemplo en la oración. Hermanita Luz Marina, por favor, ¿usted me puede ayudar con el versículo de Marcos 1:35? Amén, sí, Señor. El título es Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, viendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hasta ahí nomás. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo muy de mañana? Oraba. El Señor Jesucristo nos da ejemplo de que la oración viene desde muy temprano en la mañana. Tal vez usted diga, no, yo lo hago y gloria a Dios por eso. Se levanta muy de madrugada a orar, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo estaba cumpliendo lo que el salmista, allí en el Salmo 63, en el versículo 1, si usted quiere acompañarme, mire lo que dice el salmista allí en el Salmo 63, versículo 1. El Señor está dando cumplimiento a eso que dijo el salmista. En este caso fue David. Ahora se me cambió, ya. 63:1. Dice, Dios mío eres tú. ¿De cuándo te buscaré? Dice la escritura allí. De madrugada te buscaré. Y el Señor Jesucristo nos da ejemplo en buscar a Dios de madrugada, a primeras horas de la mañana. Y lo primero que tenemos que hacer usted y yo, como seguidores de Cristo, como hijos de Cristo, como hijos de nuestro Señor, es hacer lo mismo que hacía nuestro Señor. Madrugar a buscarle. Madrugar a buscar la dirección del Padre. Pero sigamos leyendo. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 23. No sé si de pronto alguien me quiere colaborar con esa lectura. San Mateo 14, 23. Están muy tímidos. Hermanita Luz Marina. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿A dónde subió? ¿Al monte? ¿Y qué estaba haciendo en el monte? Oraba. Y dice que le cogió la tarde. Tarde oraba. Pero mire lo que dice el Evangelio según San Lucas con respecto a este tema en el capítulo 6, el versículo 12. Mire lo que dice, se lo voy a leer. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12 dice, en aquellos días, hablando del Señor Jesucristo, dice, fue al monte, ¿a qué? A orar. Y mire lo que pasó. Y pasó la noche orando. Hermano, la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida constante en oración. Por ende, su vida y mi vida como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, debe ser una vida constante en oración. Si lo estás haciendo, gloria a Dios. Si no lo estás haciendo, te invito para que tu vida sea una vida constante en la oración. Hermano, hermana que me escucha, el Señor Jesucristo también nos dio ejemplo de disciplina, no solamente en la oración, sino también en la palabra. Hermanita Luz Marina, ¿me puede ayudar por favor con el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 17? Ahí atrásito donde estamos. 16 al 17. Sí, señora. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Amén. ¿Qué fue a hacer el Señor Jesucristo específicamente en la sinagoga? A leer. A leer.
Pero no estaba leyendo cualquier cosa, ¿cierto que no? ¿Qué estaba leyendo? El libro del profeta Isaías. La palabra de Dios. Hermano, y el Señor Jesucristo, hermana que me escucha, amigo que me escucha, el Señor Jesucristo nos da ejemplo en la lectura de su palabra. Usted y yo debemos de seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Usted y yo debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor. En el versículo 15 de San Juan que leímos dice, porque ejemplo os he dado. Y si el Señor Jesucristo leía la palabra de Dios, Él siendo la palabra, porque dice la Escritura que Él es el verbo hecho carne, Él mismo leía la Escritura. ¿Por qué usted y yo no lo hacemos? Debemos de hacerlo, es un deber, no es una opción. Es lo que se conoce en la Biblia como un imperativo. Debemos leer la palabra de Dios, porque a través de la lectura de la palabra de Dios es donde yo conozco a mi Dios. No hay otra forma de conocer a Dios sino a través de la Escritura. Pero algo muy interesante que el Señor Jesucristo, siendo Dios, el mismo Dios hecho carne, Él leía la palabra de Dios, pero no solamente la leía, sino que se sometía a la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 49 al 50. Por favor, acompáñenme. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 49 al 50. Y vamos a leerlo juntos. 2 versículos. Dice la Escritura así, dice, está hablando el Señor Jesucristo, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Señor Jesucristo está hablando y está diciendo, yo no he hablado por mi propia cuenta. Dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermano y hermana que me escucha, el Señor Jesucristo nunca habló por su propia cuenta. Asimismo, usted y yo nunca debemos de hablar por nuestra propia cuenta, sino debemos de hablar lo que el Padre nos ha dado que hablemos. ¿Y dónde encontramos eso que el Padre nos ha dado que hablemos? ¿Usted sabe dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, hermanita. Y allí es donde está lo que usted y yo debemos de hablar. Cuando vamos a hablar del Señor, cuando vamos a hablar de Cristo, cuando vamos a hablar de su Evangelio, debemos de omitir nuestras experiencias, debemos de omitir nuestros logros, debemos de omitir lo que nosotros tenemos. Debemos de hablar y de predicar única y exclusivamente de Cristo, de su palabra. Y hay suficiente para hablar. No nos alcanzaría la vida para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay un ejemplo muy claro. ¿Recuerda, hermanita Luz Marina, la tentación del Señor Jesucristo? Creo que es en el Evangelio de Mateo 4. Sí, señora, muy bien. ¿Recuerda que el diablo dice que el diablo llevó al Señor Jesucristo al desierto y lo tentó 3 veces? Y en la primera tentación, ¿qué respondió el Señor Jesucristo? ¿Su merced lo recuerda de pronto? Que el Señor Jesucristo le dijo, no solo de pan, Vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Sí, señora, el Señor Jesucristo no le respondió en sus propias palabras. Él estaba citando la Escritura. Y en la segunda tentación, ¿recuerda lo que dijo allí, lo que le respondió el Señor Jesús? No tentarás. Vete, Satanás. No está escrito también. No tentarás al Señor tu Dios. Exacto. ¿Y dónde está escrito eso? Él no se lo inventó. El Señor Jesucristo no dijo, no, es que se me ocurrió, voy a responderle esto a Satanás. No, el Señor Jesucristo citó la Escritura. Y en la tercera vez que lo tentó Satanás, al final, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Le respondió? Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el Señor Jesucristo nos está dando ejemplo de someternos a la palabra. Si el Señor Jesucristo, siendo Dios, hermana, amigo y hermanos que me escuchan,
Si el Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios, se sometió a la palabra, ¿usted cree o estará de acuerdo conmigo que usted y yo nos debemos de someter a la palabra? Yo creo que sí, ¿cierto? Entonces, hermano, el Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo de disciplina en la oración y en la palabra. Pero también el Señor Jesucristo nos da ejemplo de obediencia. Hermanita Luz Marina, su merced, por favor, me puede ayudar con Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Filipenses 2. Sí, señora, capítulo 2, versículo 5 al 8. Filipenses 2, capítulo ¿qué? Versículo ¿qué? 5 al 8. 5 al 8. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Hermanita, hermano y hermana que me escucha, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de obediencia. De obediencia. Yo lo digo por mi parte, yo no sé usted, pero por mi parte yo le soy sincero. Es muy difícil, para mí ha sido muy difícil a lo largo de mi vida obedecer al 100%. Tal vez nos pase a todos, pero es muy complicado. Pero debemos de esforzarnos para ser obedientes, porque ¿quién nos dio ejemplo? El mismo Señor Jesucristo. Dice allí en el versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Pero no se hizo obediente solamente, sino hasta lo sumo, mire, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué más dice ahí? Hasta la muerte de cruz. Imagínese eso, hasta la muerte de cruz. Hermano, mire, usted y yo debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos da ejemplo de obediencia. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacemos? Haciendo la voluntad del Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38. Vamos a leerlo juntos. Mire lo que dice la Escritura. Dice así. Porque he descendido del cielo, está hablando el Señor Jesús, no para hacer mi voluntad. Él no descendió para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Perdón. El Señor Jesucristo no vino a hacer su propia voluntad. Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Será que usted y yo estamos o tenemos más bien el deber de hacer la voluntad de Dios? Si lo hizo nuestro Señor Jesucristo, mucho más nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios. Hermanita, ayúdeme por favor, Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Romanos 5. 18, sí, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Fíjese en el versículo 19, amado hermano y amigo que me escuchan. Porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, está hablando de Cristo. Primero habló de Adán, la desobediencia de Adán, y ahora está hablando de Cristo. Por la obediencia de uno, de nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos.
¿Sabe por qué usted y yo hoy estamos reunidos hablando de nuestro Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo fue obediente. Recuerda allí ese pasaje, usted lo debe tener también muy claro igual que yo, cuando el Señor Jesucristo estaba allí en el Getsemaní, estaba postrado y humillado allá llorando, dice que hasta gotas de sangre le escurrían, estaba angustiado y afligido, dice la palabra. El Señor Jesucristo dijo, Señor, y le habló al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino se haga como tú quieres. Si el Señor Jesucristo no hubiera cumplido la voluntad del Padre, ¿dónde estaríamos usted y yo hoy? Él fue nuestro mayor ejemplo, hermano y hermana. Y usted y yo debemos de seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Vuelvo al tema y lo reitero, no es una opción, es un deber de usted y de mí que decimos que somos creyentes, decimos que somos cristianos, decimos que amamos a nuestro Dios. Por eso, en el Antiguo Testamento, el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 15, versículo 22, no lo busque, es un versículo muy conocido, si quiere lo busca en su casa, lo busca allí cuando terminemos, dice que es mejor la obediencia, ¿se lo sabe?, que los sacrificios. Es mejor obedecer que hacer muchas actividades. Es mejor obedecer. ¿Sí? ¿Señora? ¿Qué versículo, hermano? Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Nos habla y nos dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Entonces, usted y yo debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos da ejemplo de obediencia. Continuemos. El Señor Jesucristo nos da ejemplo de servicio. Hermano y hermana que me escuchan, es espectacular la manera como el Señor sirvió cuando estuvo en esta tierra. Hermanita Luz Marina, por favor colabóreme con el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 43 y 45. Y si alguno de los que están conectados, hermanita Jenny, hermanita Linda, quiere participar en la lectura de la palabra, levante su manito y le digo para que me colabore con esos versículos. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, 43, 45, hermanita Luz Marina. Dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino el Señor Jesucristo según este versículo? A servir. A servir, ¿cierto? Él no vino a que lo sirvieran. ¿Y él tenía todo el derecho a que lo sirvieran? ¿Cierto que sí? Porque es de Dios. Exacto. Pero él no vino a que lo sirvieran. Él vino a servir. Él se la pasaba predicando. Se la pasaba caminando de ciudad en ciudad, ensuciando sus pies para ir a sanar enfermos. Se la pasaba multiplicando los panes y los peces para alimentar a las personas. Se la pasaba sirviendo día y noche. ¿Y cuál es su deber y mi deber? Servir. Mire, hermanita que me escucha, amigos que me escuchan. ¿Cómo podemos servir? Y nos hacemos esta pregunta, ¿cómo yo puedo servir? Primero, debo de servir conforme a lo que el Señor me ha dado. Y la primera carta de Pedro, allí en el capítulo 4, en el versículo 10, si usted está tomando nota, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, mire lo que nos enseña. Y nos dice, cada uno, eso es de manera personal, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según la capacidad especial, según el don que ha recibido de parte de Dios, póngalo al servicio de los demás. De esa manera podemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sirviendo a los demás con el don que nos ha dado el Señor. Gálatas, el capítulo 5, versículo 13, mire lo que nos dice. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, está hablando la iglesia, a libertad fuisteis llamados,
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino más bien, dice la Biblia, servíos por amor los unos a los otros. Debemos de servir a nuestros hermanos. Debemos de decir, hermano, ¿en qué le puedo colaborar? ¿Yo cómo puedo servirle? Porque cuando le sirvo a mi hermano, no le estoy sirviendo solamente a él, sino también a mi Señor, porque Él me dejó ejemplo de servicio. Pero no solamente debemos de servir a nuestros hermanos, no solamente a los hermanos en la iglesia, también debemos de servir a los de afuera. Debemos de servir a los desconocidos. Debemos de servir también a aquellos que tal vez son nuestros enemigos, aquellos a los cuales nos hicieron daño, nos han maltratado, nos han puesto tal vez en situaciones difíciles. Pero aunque nos cuesta, porque somos seres humanos, según la Escritura, usted y yo también debemos de servir a ellos. ¿Por qué? Proverbios, capítulo 25, versículo 21 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. Así que si usted tiene la oportunidad de servir, no solamente en la iglesia, sino servir tal vez al inconverso, tal vez servirle al borracho, no sé, qué sé yo, al que no cree en el Señor, al que piensa diferente que usted o que piensa diferente que yo, sírvale. Porque es que nosotros no estamos esperando recompensa de ellos, sino dice la Escritura que el Señor es el que nos va a pagar. Necesitamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca le sirvió solamente a sus discípulos, Él le servía a todos. ¿Cuántas personas habían en la multiplicación de los panes y los peces? En uno había 5,000, ¿cierto? 5,000. ¿Cierto? Y usted de pronto me corregirá, ¿será que de esos 5,000 todos estaban de acuerdo con el Señor Jesucristo? No. ¿Cierto que no? Mas sin embargo el Señor Jesucristo le dio de comer a todos. Porque Él vino a servir. Y lo mismo debemos de hacer usted y yo. Debemos de servir. No solamente en la iglesia, con los dones que el Señor nos ha dado, no solamente entre los hermanos, sino también fuera. Allí debemos de servir. Y por último, para terminar, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de amor. ¿Quién ha amado más en este mundo sino el Señor Jesús? ¿Quién? Nadie más ha hecho el amor más puro sino nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Usted se lo sabe de pronto, hermanita Luz Marina? Es el versículo creo que más citado en la Biblia. Evangelio 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue tanto el amor de Dios hacia usted y hacia mí que entregó a su propio Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hacia la humanidad, el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nos demostró y nos dio ejemplo de amor, que se entregó a sí mismo, porque dice la Escritura que Él se entregó a sí mismo por amor a usted, por amor a mí, por amor al pecador, por amor al borracho, por amor a la prostituta, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué va a pasar? Tenga vida eterna. No se pierda, exactamente, y tenga vida eterna. El ejemplo de amor más grande, no solamente hacia nosotros, pues principalmente hacia nosotros, porque nosotros también éramos pecadores. Recuerde de dónde nos sacó el Señor. Recuerde lo que dice la Escritura, que dice que nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor tuvo misericordia y permitió que lo conociéramos, y ahora le estamos sirviendo y somos sus hijos. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 32. Mire lo que dice la Escritura. 6:32. Dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. No debemos amar solamente a los que nos aman, hermano, porque dice la misma Escritura, dice el mismo Señor Jesucristo: ¿qué mérito tienes si tú amas solamente al que te ama? O si tú saludas solamente al que te saluda.
o si tú sirves solamente al que te ha servido. No, debemos de ser como nuestro Señor Jesucristo, que amó a todos. ¿Y cómo es la mejor manera de demostrar nuestro amor hacia las personas que no conocen de Cristo? Es hablándoles de Él, es diciéndoles que el Señor Jesucristo vino a este mundo hace más de 2000 años para pagar la deuda que teníamos. Y para, como dice su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de amor no solamente hacia la humanidad en general, sino también hacia nuestros hermanos en la fe. Hermanita Luz Marina, ¿me puede colaborar con la primera carta que escribió el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 3, versículos 16 al 18? Y finalizamos. Señora. Primera de Juan, ¿qué me dijo? 3, 16 al 18. Primera de Juan 3. ¿De qué versículo a qué versículo? 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí el Señor a través del apóstol Juan nos está diciendo que pongamos, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él puso su vida por nosotros y que así nosotros mismos debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Pero el Señor Jesucristo sabe y conoce que no lo vamos a hacer porque somos seres humanos débiles. Nadie va a poner, o sea, yo me pongo a pensar y no sé si usted piensa lo mismo que yo, si soy capaz de poner mi propia vida por mi hermano. Es muy complicado para nosotros como seres humanos. Y el Señor Jesucristo entonces nos como que nos nivela la carga y nos dice en el siguiente versículo, dice, Él puso su vida por nosotros, dice el versículo 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Más bien, en vez de poner nuestra vida por nuestro hermano, más bien, ¿por qué no le ayudamos? Si tenemos la oportunidad y si el Señor nos ha bendecido con bienes de este mundo, como dice su palabra, ayudemos a nuestro hermano. No todos en la iglesia tienen la misma condición social o económica. Hay muchas personas en la iglesia que tienen una condición económica difícil. Hay otros que no tanto y otros que tal vez no es una situación muy solvente. Pero dice que si tenemos bienes de este mundo, debemos de ponerlo en práctica. Y dice el versículo 19, dice el versículo 17, dice que no debemos de cerrar nuestro corazón. Dice el versículo 18, dice, hijitos míos, está hablando a la iglesia, nos está hablando a usted y a mí. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, no solamente hablemos de palabra, sino pongamos en práctica lo que decimos. Y por último, mi amado hermano y hermana que me escucha y amigo que me escucha, más ve el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dado de amor hacia su iglesia. Hermano y hermana, no me quiero despedir sin decirle esto. No puede haber un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, un nacido de nuevo que no ame a la iglesia de Cristo. Hermanita Luz Marina, por favor, colabóreme con este último versículo para finalizar. Efesios capítulo 5, versículo 25. Sí, señora. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire, hermano y amigo que me escucha, usted y yo debemos, es un imperativo, no es una opción, debemos de amar la iglesia, porque la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de amar a la iglesia. Mira, el Señor Jesucristo puso un ejemplo, o mejor, a través de la pluma del apóstol Pablo,
puso el ejemplo de un amor completo que es el amor entre esposos. Y dice, a maridos, amad a vuestras mujeres. Como Cristo amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Hermano, amigo que me escucha, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de amor amando a su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Se entregó derramando hasta la última gota de su sangre para que usted y yo hoy estuviéramos en este lugar reunidos, dándole gloria a nuestro Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no me queda más sino decirle que sigamos los pasos de nuestro Maestro, que sigamos los pasos de nuestro Señor Jesucristo, que como dice el versículo 15 de San Juan capítulo 13, ejemplo nos ha dado, para que así como Él hizo, usted y yo también hagamos.